Este día vamos a hablar sobre la ley y la gracia. Y estamos reforzando mucho esos temas porque, de hecho, ya lo ha dicho nuestro pastor, están en consonancia con el amor y la justicia, no están separados y son cosas que tenemos que conectar bien en nuestra cabeza para no tener una idea equivocada de Dios. Una idea que ha estado una idea equivocada que ha estado en toda la historia, como cuando estudiamos un poco acerca de los dioses que rodeaban a Israel. Seres imaginarios seguramente, aunque ya el pastor nos explicaba en una lección anterior cómo detrás de esos seres imaginarios estaban los demonios realmente, pero que eran caprichosos, que no se sabía qué esperar de ellos y sin embargo Dios ha sido muy claro con nosotros. Vamos a orar para nuestro tema de este día. Bondadoso Padre, hoy pedimos tu ayuda para que podamos conectar en nuestra mente estos temas tan grandes que son la ley y la gracia y que sepamos cómo funcionan en esta gran relación de amor que tú quieres tener con nosotros y que esperas que tengamos con los demás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Aniferla, para el tema de hoy me llama la atención que por alguna razón los seres humanos, y ya se destacó esto esta semana, hacemos una dicotomía entre ley y gracia, amor y justicia, como si no pudieran estar juntas, cuando hemos estudiado ya a lo largo de todo el trimestre que Dios es amor y es justo. Su ley y la gracia de Dios están en perfecta armonía, pero ¿será que a veces el problema es que tal vez nosotros confundimos las funciones de cada uno, pastor? Es decir, ¿para qué funciona la ley y por qué tenemos la gracia en la condición en la que estamos en este mundo? Y esa confusión a veces nos lleva a perdernos en el camino. Bueno, recordemos que cuando nosotros hablamos de la ley hemos dicho que es un reflejo del carácter de Dios, que es amor. La gracia surge a partir de la necesidad que tenemos los seres humanos de ser salvados, de ser puestos otra vez en una relación con Dios, aunque no lo merecemos. Ahí surge totalmente este concepto de la gracia. Y ahora bien, nosotros debemos recordar que hay una función específica de la ley, de los principios de la ley de Dios, que nos ayudan para ser mejores personas, para amar como Dios amaría. De hecho, alguien una vez dijo, y a mí me pareció muy extraordinario, que los 10 mandamientos es lo que Dios haría si estuviera en nuestro lugar. Amén. Es como decir, mira, si yo estuviera ahí contigo, yo no te mataría, yo no te robaría, yo no te mentiría, etc. Entonces es maravilloso cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Por eso es que cuando se obedece la ley de Dios, comienza a disminuir todas las situaciones desafortunadas que se dan en este mundo. Al contrario, si se incurre en la violación de la ley de Dios, tenemos una gran corriente de maldad allí. Pero la ley de Dios nos ha sido dada para que nosotros podamos transformar nuestra vida a la semejanza y al carácter de aquel que dio la ley, que es Dios, de aquel que nos amó tanto. Y la ley de Dios no podrá salvarme por sí sola. Esos principios de la ley de Dios, así como por ejemplo verse en un espejo, no le va a cambiar su apariencia. Claro. Yo puedo estar despeinado, yo me veo en un espejo y me doy cuenta que estoy despeinado, pero verme en el espejo no me va a peinar. Yo tengo que venir y peinarme. Es lo mismo cuando nosotros hablamos de la ley de Dios. La ley de Dios tiene la función de mostrarnos a nosotros cuál es el pecado. Es ese espejo que nos muestra cuál es el pecado, pero no puede quitar nuestro pecado. No puede transformar tampoco nuestro corazón. Ahí es donde entra la función del Espíritu Santo morando en nuestros corazones para que nosotros podamos llegar al punto de la convicción que sí, estamos quebrantando la ley de Dios, pero necesitamos una solución que solo puede ser provista a través de Cristo Jesús. Pero eso me lleva, pastor, a preguntarme, ¿con qué opera el Espíritu Santo
en nuestra vida. Bueno, cuando vamos a la historia de Nicodemo en la conversación que tuvo con Jesús, vemos cómo Jesús le hizo ver que dada nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos cambiar por nosotros mismos. Definitivamente necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cómo eso está conectado con esa palabra famosa o ese concepto famoso en el mundo cristiano que es el nuevo pacto? Pero que a veces, hay que decirlo, lamentablemente se ha usado el nuevo pacto para, de nuevo, pisotear el amor, que es pisotear la ley. Pero ¿con qué operará el Espíritu Santo si no tiene algo que implantar en el corazón? Correcto. Yo creo que la palabra de Dios hace muy claro realmente cuál es ese nuevo pacto y cuál es el propósito de ese nuevo pacto. Y me gustaría que lo leyéramos en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 hasta el versículo 34. Muy bien, y dice así la palabra del Señor. Jeremías 31, versos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré, o el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Amén. Bueno, notemos qué interesante. Sí. Aquí hay palabras claves. Nosotros podemos notar la palabra pacto. Creo que es una palabra central aquí. Y en este pacto que dice Dios hará en aquellos días. ¿A qué día se refiere? Precisamente desde los días que Cristo vino. Amén. Hasta los días que nosotros estamos ahora. Esos son aquellos días. Sobrepasa a la historia de la nación de Israel. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, pondré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones. Amén. Noten, Dios hace algo. Y entonces aquí yo quiero explicar esto. Bueno, antes de la explicación hay algo más en el texto que dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Noten que el perdonar el pecado no anula la ley, como algunos creen. Ok, ya Jesús murió en la cruz, ya anuló la ley, ya perdonó mis pecados, ya no necesito la ley. No, no es correcto. Recordemos que Jesús murió porque había una ley quebrantada. Pero ahora es el propósito de la nueva vida en Cristo poder caminar en esos principios de la ley de Dios que eran imposibles obedecer por las propias fuerzas. Claro. Porque la ley de Dios, y es lo que recordamos que dijimos del apóstol Pablo en Romanos 7 cuando él escribió, era esa lucha que había de los deseos carnales propios, naturales del ser humano y la nueva vida que es el espíritu. Entonces él habla de esa lucha entre la carne y el espíritu. Pero entonces aquí tenemos una gran clave, y la gran clave es que guardar la ley de Dios requiere una relación con el legislador, una relación de pacto. Solo aquellos que están en el pacto pueden guardar la ley de Dios. Amén. Y solo aquellos que están en el pacto, Dios escribe en ellos la ley en sus mentes y sus corazones. Noten que no se trata de una obediencia cualquiera a la ley de Dios y decir, ya cumplí. Porque ¿cuántas veces no ha pasado? Yo he escuchado historias. Bueno, yo recuerdo una vez, voy a poner aquí una ilustración. Esto ocurrió cuando yo trabajaba en Costa Rica como pastor en mis primeros años. Una persona, una dama, conversando, me dice, pastor, yo me voy a separar de mi esposo. Y bueno, estuvimos conversando y entonces ella me decía que yo le traté de, antes de que ella me contara más cosas, yo traté de recordarle, mire, recuerde cómo se conocieron, el primer amor. Y me dice ella, no, es que nunca
tuvimos un noviazgo, más bien yo quería huir de la casa y ahí pasó él y yo lo vi y me fui con él y bueno, nunca hubo, pero yo fui, me dice ella, una mujer que siempre tuve la comida, siempre hice la limpieza, hizo todo lo que hace una esposa. Esto me sucedió a mí, porque yo sé que han escuchado pastores que han contado historias similares, pero bueno, esto parece que sucede en otros lugares. Entonces, pero esta historia fue algo que yo escuché de esa persona y entonces yo me ponía a pensar, ahí tenemos a alguien que cumplió todo, Claro. pero que no hay amor. Eso es lo que sucede cuando nosotros intentamos guardar la ley por nuestras propias fuerzas. Aparentemente la guardamos, pero nos damos cuenta que no la estamos guardando. Y era lo que Jesús le decía, en la semana pasada estudiábamos a los fariseos, mire, usted parece que están guardando la ley, pero están dejando lo que es más importante. Porque, nuevamente, vuelvo a recordar, guardar la ley de Dios solo es posible si tenemos una relación con el legislador, una relación pactual, una relación de pacto con el legislador. Cuando yo tengo una relación de pacto con Dios, quien es el legislador, entonces Dios viene y se encarga de escribir su ley en la mente y en el corazón. Amén. Así que la ley de Dios es vigente, continúa en la vida, en la nueva vida del creyente, pero ya no como algo que es basado en mis propios esfuerzos. De hecho, hay algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes cuando hemos estado hablando que la ley, la observancia, la ley de Dios está muy íntimamente ligada a lo que es una relación con Dios. Y lo leíamos o lo mencionábamos en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Pero veamos sorprendentemente algunos textos del Antiguo Testamento también que nos dan esa idea. Salmo capítulo 119, el versículo 11, y luego vamos a pasar al versículo 130. Recordemos que el Salmo 119 es un salmo que específicamente aborda este tema de la ley de Dios. Salmo 119, 11 y luego el 130. Muy bien, dice el verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y ahora el 130, el verso 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muy bien, notemos lo que decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No solo dice he guardado tus dichos, dice en mi corazón. Hay una relación allí, Claro. hay una relación. Veamos Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 18. Muy bien, dice Deuteronomio capítulo 11, verso 18 así: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Ahora, en realidad cuando Dios le promete en estos últimos días a su pueblo escribir la ley en su mente y en sus corazones, tampoco era algo nuevo, porque Dios no cambia. Dios realmente era lo que siempre ha querido hacer, tener una relación con el ser humano. Y noten cómo aquí lo dice claro: estas palabras estarán en vuestro corazón, en vuestra alma. O sea, solo si forman parte relacional en nuestra vida con Dios, a través de su Espíritu Santo, es que nosotros vamos a ser capaces de obedecer su ley. Incluso antes de que lleguen a hacer una señal externa, tiene que estar en el corazón. Pero a veces nos gusta ir a la señal externa, como que esté atado en nuestra mano, en nuestros frontales, sin lo otro. Correcto, porque es lo que decíamos, tiene que venir de adentro, no como los fariseos que Jesús les dijo: ustedes se muestran limpios por fuera, Sí. pero no lo tienen por dentro. Ahora, pasemos al Nuevo Testamento, veamos Santiago 1:21. Muy bien. Recuerden que todos estos pasajes que estamos leyendo nos muestran que guardar la ley de Dios tiene que ver con relacionamiento, tiene que ver con eso. Santiago 1:21. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien, noten cómo dice la palabra implantada. Es lo que Dios está diciendo. Voy a poner adentro de ustedes. Y el último texto que vamos a leer, Colosenses 3:16. Muy bien, vamos a buscar esta carta del gran apóstol Pablo en Colosenses 3:16, que dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien, noten otra vez, la palabra de Dios dice habite, habite, la palabra de Cristo, more. Nuevamente, hermano Gerson, es una relación con el legislador lo que hará posible que nosotros guardemos su ley, y cuando hacemos un pacto con el legislador, él se encarga de poner su ley en su mente y en nuestro corazón. Y escribir su ley en su mente y en su corazón es una figura para decir que nos va a habilitar para poder obedecer sus mandamientos ante una necesidad, ante un problema. Por ejemplo, José tenía la ley de Dios en su corazón. Amén. Porque cuando él fue tentado grandemente allá en Egipto, en la casa de Potifar, él tenía la ley en su corazón, inmediatamente él podía refutar. Si yo no tengo la ley escrita en mi corazón, yo no puedo tener ahí, pero no obedecerla y simplemente no sentir la fuerza. Es lo que hace una persona que está tirada en la calle por algún vicio, y uno puede preguntarle: ¿usted no sabe que eso es malo, que le daña, que le afecta a usted, a su familia, a sus... Sí, él sabe, ahí está. Es más, ahora en muchos de esos productos dice: mire, esto es malo para su salud, esto le puede causar cáncer, un montón de cosas, pero aún así la gente lo hace. ¿Por qué? Porque no está dentro, no está dentro. Entonces, creo que nosotros podemos aprender hoy que realmente Dios nos llama a una relación con Él, que finalmente el pecado es eso, es quebrantar la ley, es separar a una persona de Dios. Lo que hizo Satanás con Eva, Lucifer, la separó de Dios. Ahí entró el pecado, y ese es el primer gran pecado. Esa es la gran violación de la ley de Dios. Antes de violé este ítem, este otro, antes de eso, quebrantamos una relación, quebrantamos una relación. Así que bueno, ya lo sabe mi amigo, mi amiga, hermanos, hermanas, aquí estamos tratando de ayudarnos a todos nosotros, porque esta reflexión nos ayuda a nosotros a pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu para que se restablezca esta relación. Pues nosotros no podemos ir a Dios solos, no tenemos esa voluntad en nosotros, apenas tal vez un destello, pero necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos llene para poder obrar ese trasplante espiritual. Quisiera, pastor, que ore por nosotros por eso, porque tal vez hoy nos hemos dado cuenta que si a veces estábamos batallando con este tema de la ley es porque todavía no le permitimos al Espíritu Santo ponerla en nuestro corazón. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por toda la obra, la operación completa que tú haces para sacarnos del pecado, de la degradación, donde estamos imposibilitados para poder obedecer tu ley y poder vivir en el camino del amor. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a hacer tanto por aquellos que con fe y con humildad te piden que Cristo habite en sus corazones. Queremos, Señor, que Él habite en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.